La Universidad Politécnica de Honduras presenta el vídeo educativo número 1 de la asignatura Estadística MM211. Tema: Conceptos básicos de estadística. Bienvenidos a la asignatura Estadística 1. En este primer encuentro trataremos sobre la importancia de la estadística, sus definiciones básicas, sus funciones y otros temas que son de suma importancia para llegar a aprender todo lo relacionado con esta ciencia. ¿Cuántas veces han escuchado hablar de la estadística? Algunos dirían que nunca, que no saben a qué se refiere o para qué se utiliza. Habrá quienes digan que ni siquiera sabían que existía esta rama de estudio. Nada más falso que eso. La estadística es una herramienta social que nos acompaña en nuestros quehaceres diarios. Para muestra, veamos las siguientes imágenes. Casos de dengue. Enero 121, febrero 111, marzo 119, abril 202, mayo 254, junio 1797, julio 3839, agosto 4290, septiembre 2453. En las imágenes anteriores hay una serie de elementos que nos ayudarán a desarrollar un concepto de estadística. Analicémoslo. Estos datos seguramente fueron recopilados u obtenidos por el personal de los diferentes centros de salud del país en la medida en que se fueron presentando los diferentes casos. Esta recopilación produjo una serie de datos numéricos. Estos datos numéricos corresponden a personas. Los datos están organizados por meses, y estos son la totalidad de los datos recopilados diariamente. Es importante mencionar que estos datos pudiesen estar organizados de otras formas, es decir, además de un criterio de organización por tiempo, como es el caso de los meses, también pueden estar organizados por sexo, por edad y por procedencia de los pacientes o alguna otra variable que nos ayude a analizar mejor la información. Ahora debemos preguntarnos, ¿cuál es la utilidad de esta información? En primer lugar, para determinar si es o no un problema de salud que se debe de resolver. Luego de un análisis, tomar las decisiones que sean pertinentes. Ahora, ¿quién o quiénes deben tomar decisiones con esta información? Si el dengue es un problema de salud, lógicamente quienes deben tomar decisiones son en primer lugar las autoridades del ramo de la salud. Tal vez los alcaldes municipales en coordinación con las autoridades de salud. ¿Qué decisiones consideran ustedes que pueden tomarse con esta información? Una decisión puede ser profundizar en un estudio que permita obtener más datos acerca de por qué se han incrementado los casos de dengue. Otra puede ser implementar una campaña de saneamiento ambiental o de educación de la población, etc. Con los elementos anteriores, podemos entonces esbozar el siguiente concepto de estadística. La estadística es una colección de procedimientos y de principios para ganar y procesar datos e información con el propósito de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Como lo anterior, pueden haber diferentes conceptos de estadística. Sin embargo, lo fundamental es la importancia científica que tiene la estadística debido al gran campo de aplicación que posee. Ustedes por su cuenta pueden investigar y analizar algunos otros conceptos de la estadística. La estadística ha jugado un papel primordial en el desarrollo de la sociedad moderna al proporcionar herramientas metodológicas generales para analizar la variabilidad, poder determinar relaciones entre variables, diseñar experimentos, mejorar las predicciones y la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Esta relevancia ha hecho crecer el interés en el estudio de la estadística para poder proporcionar
una cultura estadística. ¿A qué se refiere la cultura estadística? Para comprender a qué nos referimos con cultura estadística, analicemos algunos datos sobre la situación de la nutrición infantil en Honduras. Veamos. Estos datos corresponden a la estadística de la desnutrición infantil en Honduras, recopilados por el Instituto Nacional de Estadísticas. En primer lugar, veamos cuánta es la población infantil en la edad entre 0 y 6 años que fueron estudiados. Son 905.474. Ese es entonces el 100% de esa población. De esta población, 466.123 son niños, que equivale al 51%, y 439.351 son niñas, que equivale al 49%. Ya con estos datos podemos hacer la primera interpretación. ¿Cuál sería esa interpretación? Que hay más niños que niñas en la población infantil entre 0 y 6 años. Hasta ahora hemos analizado e interpretado estos datos tomando en cuenta la variable sexo de la población en estudio. Ahora, veamos estos datos tomando en cuenta la variable de la ubicación geográfica. Para eso, tenemos que saber cuántos niños viven en el área rural y cuántos en el área urbana. Veamos. Entonces, de los 905.474 niños y niñas, son 505.523, que equivale al 56%, que viven en el área rural, y los 399.951, que equivale al 44%, viven en el área urbana. Aquí tenemos ya otra interpretación. ¿Cuál es? Que 56 de cada 100 niños en edad de 0 a 6 años viven en el área rural. Aquí viene una pregunta. ¿Dónde vive la mayor población de niños y niñas de 0 a 6 años? En el área rural. En este punto, de acuerdo a la interpretación que hicimos de los datos, tenemos dos conclusiones. La primera es que la mayoría del total de la población infantil de 0 a 6 años corresponden al sexo masculino. La segunda es que la mayoría del total de la población infantil de 0 a 6 años viven en el área rural. Analicemos los datos nuevamente para conocer qué cantidad y qué proporción de esta población sufre algún grado de desnutrición. En general podemos observar que de los 905.474 niños y niñas, 392.615, que equivale al 43%, sufren de algún grado de desnutrición. Analicemos los datos comparando la cantidad de niños y niñas con algún grado de desnutrición respecto a su misma población. Veamos. Ya sabemos que la cantidad de niños, es decir, del sexo masculino, con edad de 0 a 6 años, son 466.123, y de ellos, 201.022, que equivale al 43% de esa población, sufren algún grado de desnutrición. Por otra parte, de los 439.351 niñas, 191.593, que equivale al 44%, sufren de algún grado de desnutrición. Ahora veamos esta tabla comparativa para responder esta pregunta. En términos relativos, ¿en cuál de los dos sexos de la población infantil de 0 a 6 años se presentan más casos de desnutrición? En las niñas. Hay 1% más de niñas desnutridas que niños desnutridos. Como pudieron darse cuenta, los anteriores datos son fríos. Sin embargo, atrás de ellos hay una valiosa información que podemos aprovechar. Para eso, es necesario, dentro de la cultura estadística, considerar dos componentes interrelacionados. Por un lado, la capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística y los argumentos apoyados en datos. Y por otro lado, la capacidad para discutir y comunicar las opiniones respecto a tales informaciones estadísticas cuando sea importante. Por hoy hemos llegado al final de nuestro video.
Nos encontramos en la próxima clase donde continuaremos estudiando la estadística. Y recuerden que la Universidad Politécnica de Honduras es una institución con excelencia en la educación superior, con liderazgo tecnológico en la formación de agentes de cambio que contribuyan al desarrollo nacional. Hasta pronto.